A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. El radioteatro está compuesto de palabras, efectos sonoros y música que nos cuentan una historia. Esta obra permite al público imaginarse lo que el locutor narra, es entrar a un mundo mágico con quienes se encuentran detrás de la radio y quien lo escucha. Este género radiofónico tuvo su desarrollo inicial en 1920 y gran acogida y popularidad en 1940. Fue una forma de entretenimiento popular a nivel mundial. Una de las obras en radioteatro más históricas fue la transmisión de La Guerra de los Mundos, un clásico escrito por Herbert George Wells y dramatizada en radio el 30 de octubre de 1983 por Orson Welles, quien en la víspera de la noche de Halloween quiso hacer una broma por la radio haciendo creer que los extraterrestres estaban atacando la Tierra. Esta narración alteró los nervios de muchos, por lo que los afectados pidieron la cabeza del responsable y Wells tuvo que disculparse públicamente. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de entrevista. Después de haber escuchado la introducción sobre lo que es el radioteatro, estamos ya aquí con Patricia Robalino. Ella es periodista, como se dijo en la introducción, y vamos a hablar sobre la radioteatro en Quito, que es un tema muy importante. Bienvenida, Pati, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Doctora Patricia Robalino. Gracias, David. Para mí realmente es un gusto poder estar aquí en su programa, en Canal 29. Desde luego, darles a conocer a todos nuestros amigos televidentes sobre la creación de esta obra, el radioteatro en Quito de 1940-1965. Este es un libro, ¿no? Sí, es un libro que lo presentamos la semana anterior en la Casa de la Cultura. Realmente ha tenido bastante acogida porque estamos presentando prácticamente la historia del radioteatro no escrita todavía. Correcto. El libro se llama El radioteatro en Quito de 1940 a 1965. A nivel mundial, como escuchamos en la introducción, a partir de la década de los 20, en 1920, se dio este fenómeno del radioteatro, incluso con esta obra que es La Guerra de los Dos Mundos, ¿no? Que después se la trajo aquí al Ecuador y que causó un suceso extraordinario de consecuencias lamentables. Claro, primero, como tú mismo dijiste, fue a nivel mundial. Esta se le escenificó en New Jersey, en Nueva York. Fue Orson Welles el que prácticamente se escenificó, y luego aquí en Quito lo hizo Herbert George Wells. Fue escenificada un 12 de febrero de 1949 en Radio Quito. La idea fue de Leonardo. De 1949. 49. Es decir, estamos a 70 años casi, ahora el 12 de febrero va a ser, ¿no es cierto? Así es. Entonces, el iniciador prácticamente del radioteatro es Leonardo Páez, y fue la idea de él adaptar esa obra aquí, junto a Eduardo Alcaraz, un chileno, que fue el que trajo los libretos de allá de Estados Unidos. Para poner un poco en contexto lo que es el radioteatro, contémosle a la gente qué pasó con esta obra cuando se hizo la narración ese 12 de febrero de 1949 a través de Radio Quito. Sí, fue precisamente en Radio Quito. En esa época funcionaba en el centro histórico, me parece que fue en Chile y Venezuela, en el tercer piso. Ellos estaban en un programa de los Benítez y Valencia a las 9 de la noche. Se suspendió el programa, nunca dijeron que era una adaptación, entraron directamente a narrar los hechos de que unos marcianos, unas naves estaban invadiendo acá a Quito desde Cotocollao, que la fuerza pública estaba ahí. Me parece también que se escuchó las voces de Jorge, me parece que fue Jorge Chiriboga,
José Chiriboga, que imitaba, era el alcalde de esa época. Entonces todos los actores y personajes imitaron incluso la voz del presidente de la República de aquella época, diciendo que por favor, que tengan calma, que nos están invadiendo los marcianos, que la fuerza pública está ahí, bueno, arremetiendo. Entonces, al final que se acabó la adaptación de la obra, dijeron que era una obra de radioteatro. Entonces la gente indignada, a pesar de que, imagínate, medio ilógico decir que están marcianos aquí y nos están atacando, ¿no? Pero la gente, fue tan el realismo de la obra de radioteatro que la gente creyó que realmente estaban atacándonos los marcianos. Entonces, parece que fue un camión con unas piedras en esa época, un boxeador Cisneros, y lanzaron las piedras primero a los ventanales del diario El Comercio. Posteriormente llegaron gente muy agitada y enojada, que lanzaron unos papeles con gasolina y con fuego, y se incendió el diario El Comercio. Murieron, me parece que fue el pianista, el violinista, murió la novia de Leonardo Páez, que fue el que se le ocurrió hacer esta adaptación. Bueno, murieron como 6 personas. Entonces, ¿qué fue lo importante de esta obra del radioteatro que marcó prácticamente esta época, que fue la Guerra de los Mundos? Que el realismo con el que se lo realizó, se lo ejecutó, y la creatividad de todos los actores, realmente cómo influyó y permitió que haya un incidente tan grave como fue la quema del diario El Comercio. Correcto. Eso es parte de lo que es el radioteatro, es decir, narrar con exactitud, con claridad, hechos que pueden estar pasando. Hay muchas novelas de esa época que se las hacía a través de radioteatro y que indudablemente la gente se imaginaba los personajes, se imaginaba los escenarios, se imaginaba el sitio donde se desarrollaban esto. Y esa Guerra de los Dos Mundos fue precisamente uno de los ejemplos, porque fue tan real que la gente luego se enardeció y tuvo este suceso de consecuencias lamentables. ¿Cómo se dio el tema de la radioteatro en Quito entre esos años, 1940 y 1965? Precisamente como no existía todavía la televisión, prácticamente el género del radioteatro se convirtió en el único género de expresión popular, que educaba, que entretenía. A partir de las 9 de la noche, los domingos eran la gala. ¿Sí? Los elencos de radioteatro eran alrededor de 20 y 40 personas. Entre ellos, imagínate, también se pasaban de una radio a otra radio, donde todos los actores tenían papeles protagónicos. Es decir, hubo un grupo de artistas en Quito que se dedicó prácticamente, se especializó en radioteatro. Así fue. Y recorrían por las emisoras claro, en ese tiempo, ¿no? Ya, imagínate que los efectos de sonido, por ejemplo, ¿no? Ellos tenían su rincón de sonido, que lo hacían todo manualmente y rudimentariamente, no como ahora que tenemos la tecnología y tenemos la capacidad, pues, de adaptar sonidos y efectos de internet. Pero todo era rudimentario. Aparte, las orquestas, siempre había una orquesta cuando hacían las obras de radioteatro, que ayudaban incluso con los efectos, con la musicalización. Entonces realmente era un trabajo creativo, de versatilidad, de capacidad, imagínate, del actor, de lograr escenificar las obras y también adaptar los efectos, aún con, ¿cómo se dice?, con efectos rudimentarios, casi poco técnicos, y así se lograron hacer las obras de radioteatro y eran en vivo, ¿no? Dice que Leonardo Páez era uno de los más creativos y versátiles, que unos 3/4 de horas antes de que salga la obra, él iba, y ese rato así libreto en máquina de escribir, imagínate. Y ya la obra prácticamente no tenías ensayo, salía al aire. Y era más, como te digo, mucho mejor como te digo, la capacidad de escuchar las obras, porque ellos improvisaban en ese momento y no se equivocaban. Eso era lo más atrayente de esto. Y las obras que se escenificaron fueron de la literatura universal, de acontecimientos históricos, sociales, de la época, ¿no? En esa época que había el antagonismo entre conservadores y liberales, y esto permitió que, a pesar de que estos antagonismos, se lograron recrear obras de radioteatro a pesar de la situación política que vivía el país. Hubo gente importante que se dedicó al tema del radioteatro, y entre los referentes incluso tenemos, por ejemplo, a Ernesto Albán Mosquera, Carlota Jaramillo, que fue una cantautora ecuatoriana muy importante, también incursionó en el radioteatro. Estuvo Edmundo Rosero, Miguel Ángel Casares, Marco Barahona, Hugo Bernel, Gonzalo Proaño, Leonardo Páez, que usted lo mencionó, estuvo Alma Nuri, es decir, había un elenco, había gente que estaba especializada. Claro. A propósito, lo que tú me mencionas de Alma Nuri, ella era la esposa de Gonzalo Proaño Maldonado.
En el programa que tuvimos en la Casa de la Cultura, yo le invité y le hice un video precisamente a Gonzalo Proaño Ruiz, hijo, dueño del Café Libro, quien prácticamente nos comentó cómo el padre, que era Gonzalo Proaño Maldonado, era el dueño de Radio Victoria en aquella época. Su propio elenco era toda su familia, sus hijos. Hicieron en aquella época la obra famosa también El Derecho de Nacer, donde el hijo, Gonzalo Proaño Ruiz, hacía el papel de Albertico Limonta. Y también imagínate el personaje que hacía Rafael del Junco, que era el personaje malo. Nos comentaban que la gente vivía tanto de cerca la maldad del personaje que cuando le encontraron en la calle le golpearon porque pensaban que realmente, o sea, vivían tanto las obras de teatro tan de cerca que pensaban realmente que él era malo, pero era solo el personaje. O sea, como el poder del radioteatro permitió a la gente que puedas tú trasladarte a esa realidad, vivirla, ese momento, como que es algo realmente, o sea, real. Los personajes, el papel que cumplían cada uno de ellos. Doctora Robarino, usted trabaja en la Casa de la Cultura por más de 30 años en el tema de comunicación. Seguramente usted acudió a recortes que había de prensa, a muchos textos dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su biblioteca, que es muy amplia, muy completa, podemos decir, e hizo una recopilación para este libro. ¿Qué esfuerzo demandó el llevar a cabo, el dar a luz a este libro? Que yo por el nombre al menos ya estoy emocionado y me gustaría leerlo mucho porque es la historia de una época, el tema relacionado con la radio, con el teatro, con el radioteatro, la narración, un tema muy importante y que corresponde a una época donde toda la diversidad de cosas que se daban en Quito eran muy diferente a lo que pasa en la realidad. Claro, bueno, te comento que la idea de hacer este libro primero fue un tema de tesis de la Universidad Central. ¿Ya? Entonces decíamos, tenemos material tan valioso que fue en base a ¿qué? A entrevistas, a testimonios, porque no había nada grabado. Entonces lo rico de este trabajo es que nos relataron todos los actores, directores, sonidistas, técnicos, productores, todo lo que se hacía en radioteatro, las obras que se escenificaron, cómo lo hacían. Entonces nosotros nos demoramos con Miriam Félix, que también es coautora de este libro, unos 5 años en lograr recabar toda la información para luego entregar en esta obra que ya lo hemos presentado en la Casa de la Cultura y que ponemos también a disposición de toda la gente que esté interesada en hacer radioteatro, especialmente a todos los comunicadores. Qué bueno, es importante que existan estas iniciativas, que la gente encuentre dentro de los textos. Ahora hay muchos textos virtuales, ya con el tema de la tecnología, pero dentro de los textos físicos, el tener una historia, una recopilación de lo que es esa época, de lo que eran los medios de comunicación en esa época, y qué mejor que el radioteatro en Quito, donde incluso vinieron producciones extranjeras como Calimán, que mucha gente recuerda que son El Gato, que son radionovelas, pero es una especie de radioteatro, ¿no? Pero dice novela porque eran cosas que ya venían ensambladas desde el extranjero, pero que se las narraba y que la gente enlatados y que la gente los tenía a su disposición a través de los medios de comunicación. Claro. Bueno, esa era una parte, pero yo digo que lo más importante fueron las obras que se escenificaron, por ejemplo, en Radio Victoria, Radio Democracia, Radio La Nariz del Diablo, Radio Gran Colombia, Radio Nacional Espejo, posteriormente fue en la Radio Casa de la Cultura, en Radio Nacional del Ecuador, Radio Municipal HCJB también, Radio Católica, ¿no? Entonces, prácticamente el radioteatro hasta a partir del 60-65 sí continuó en las emisoras que le había mencionado, y nuestra idea con este trabajo es que se pueda volver a retomar este género del radioteatro en la actualidad. Tengo entendido que hay algunos programas como lo que hicieron en Ciespal, en Aler, a eso iba mi pregunta. En la Radio Nuevo ¿Existe Tiempo algo de radioteatro en la actualidad? En la Radio Nuevo Tiempo escuché precisamente unas obras de radioteatro muy educativas que se llama el Tren de la Historia, me parece que es, ¿no? Donde van narrando varios acontecimientos históricos, pero de una manera entretenida. Tengo entendido también que en la Universidad Salesiana, en otras universidades, en la Universidad Central, los chicos estudiantes de periodismo también están manejando este género del radioteatro. ¿Qué tan importante puede ser el radioteatro para
llegar con el tema, por ejemplo, educativo a zonas donde lo único que entran son las ondas hercianas de la radio. Y especialmente, como usted dice, la mayor parte de las zonas rurales hay gente analfabeta, ¿no? Ahora que se van a reabrir incluso las escuelas rurales. Exacto. Imagínese llegar allá con estos programas de radioteatro, porque tú puedes educar. Como yo digo, por ejemplo, en la universidad a veces nos daban matemáticas, álgebra, y muy complicado, ¿no? O sea, poder entender cómo llegar a entender las ecuaciones y estas cosas. Pero si tú manejaras el género del radioteatro para un poco explicar mejor y aprendes entreteniéndote, la gente es un apoyo, aprendería es una mucho más. Así es. Y qué mejor que lleguemos como tú dices, a las zonas rurales con programas educativos, de concientización, campañas en valores, incluso, ¿no? ¿sí? Campañas, por ejemplo, de salud, de prevención de la salud, no sé, de fechas históricas, de gastronomía, de turismo, no sé, se me ocurren tantos temas. Entonces la idea es que retomemos este género del radioteatro como un medio de orientación, de información y por supuesto de entretenimiento, que es este género, que es lo que más hizo en esa época y pienso que lo puede seguir haciendo en la actualidad. Doctora Robalino, queremos agradecerle por haber estado aquí, felicitaciones por haber recopilado la información en conjunto con Miriam Félix, que es la coautora del libro El radioteatro en Quito de 1940-1965. La gente que quiera disponer de este libro, ¿cómo lo puede hacer? ¿Dónde lo puede adquirir? Sí. ¿En qué librerías? Este libro lo puede adquirir en la Casa de la Cultura, puede ser en Comunicación Social con mi persona, puede ser en la librería, puede ser con Miriam Félix. Bueno, hay 3 fuentes donde la gente puede adquirir y ya saben, pues, este es el radioteatro de 1940-1965 con la historia que no estuvo contada, pero que está aquí presente en este libro. ¿Con qué editorial lo hicieron? Esta la hicimos con editorial de la Casa de la Cultura y pertenece a la colección Tramoya de Dramaturgia. Muy gentil, doctora. Gracias, mi querido David, y gracias a todos ustedes, amigos oyentes. A la orden. Amigos, ha sido la doctora Patricia Robalino, quien en conjunto con Miriam Félix han hecho este libro que se llama El radioteatro en Quito de 1940 a 1965. El radioteatro, un género que todavía se mantiene y que puede ser aprovechado, sobre todo con fines educativos para sectores muy alejados, donde lo único que llega, como lo dijimos en la entrevista, a veces son las ondas hercianas de la radio y se puede convertir en un verdadero medio de comunicación, de apoyo a esas comunidades que se encuentran tan alejadas. Muchas gracias. Gracias también. Amigos, volvemos en un instante. Regresamos con más de Quito TV. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Continuamos con Quito TV. El físico alemán Albert Einstein decía, si no fuera físico, probablemente sería músico. A menudo pienso en la música, vivo mis sueños en la música, veo mi vida en términos musicales. La música nos inspira y nos acompaña cada día. ¿Qué sería de nosotros sin la música? Esta mañana nos acompañará el músico ecuatoriano Manuel Criollo, conocido por entonar sonidos con el charango, uno de los instrumentos más representativos y característicos de la música andina. Su inconfundible sonido recuerda los sonidos más agudos de una guitarra clásica y de hecho el charango no es más que eso, una guitarra modificada para producir rasgueos de cuerda en octavas muy altas. Manuel tiene un disco denominado El Charango Emanaciones del Ecuador, que contiene 13 temas musicales. Este disco hace un homenaje a la música ecuatoriana. Interactúe con nosotros utilizando el hashtag Quito TV.
No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Twitter, Telesucesos29. Facebook, Telesucesos Quito. David, Manolo, comenzamos. Amigos, estamos entonces con Manolo Criollo luego de la introducción que se ha hecho por parte de Meili Rosas, charanguista ecuatoriano. ¿Cómo está, Manolo? Buen día, muchas gracias por la invitación. Mira, acá muy contento, ¿no?, de poder compartir todo lo que es mi arte con mi charango, con este lindo público ecuatoriano que siempre me ha estado apoyando, y con nuevas novedades aquí, con una nueva producción que se sacó, una edición especial de música ecuatoriana y de música internacional. ¿Qué es esta producción, no? Sí, Charango Internacional Manolo Criollo. Exactamente. Tiene dos discos. Dos discos. El uno es de música internacional y el otro ecuatoriano, ¿es así? Sí, lógicamente. Y es de los mejores temas que les ha gustado a las personas. Y tienen un track de 18 canciones. Así es que para todo ese público lindo, amantes del buen charango, por favor, pueden comunicarse con Manolo Criollo o buscar en las disqueras en el disco original. ¿A qué número te pueden contactar, Manolo? Por favor, al 0999-226-837. 0999-39 es total, 226-837. Sí, por favor, y en las redes sociales también como Manolo Criollo. Facilito, ¿no? Manolo Criollo, sale un charango ahí y ese es el Manolo Criollo. ¿Cuántos años en el tema de la charangueada? ¿Podemos llamarla así, charangueada? A ver, sí, puede ser charango. A ver, yo voy tocando ya como unos 20 años charango, dando gracias a Dios. Al comienzo muy, muy complicado, ¿no? Como todo artista, digamos. Inclusive ahí se puede decir la vuelta del músico, ¿no? Pero mira, esto es algo muy interesante de lo que me está pasando, y más que todo, la música que yo llevo les alegra al público, ¿no?, a la gente, y les gusta. Y por eso que yo creo que Manolo Criollo sigue aquí en el aguante, digamos, en seguir sacando nuevas producciones, brindándoles música en los conciertos, viajando, y más que todo llevando ese como buen ecuatoriano, la música ecuatoriana. El charango es un instrumento musical que tiene origen ¿en dónde? El charango tiene un origen, hablemos de español. En la conquista hay un instrumento que se llama la bandurria de mano, que asimila al charango. Y se toca de la misma manera, sino que la diferencia de que es como una guitarra chiquita, no con esta misma forma, porque antes se lo fabricaba en armadillo, ¿no? Ahora, con la protección de todo lo que estamos con los animales, que debe ser así, ya no se puede ni tampoco sacrificar a un armadillo para hacer un charango. Ahora se lo hace en madera, pero te digo que comienza la conquista de los españoles, los instrumentos vienen acá a América del Sur, y ahí comienza a difundir acá los propios nativos de acá de América, ¿no? Especialmente en la parte norte de Argentina. En Bolivia también. No, por eso comenzamos desde la parte norte de Argentina hasta la parte, digamos, hasta el Ecuador, que es donde más se difundió. Y en la zona andina. En la zona andina. En la parte de Argentina tenemos, por ejemplo, a un gran maestro como es Jaime Torres, que lamentablemente ya falleció. Y en Bolivia tenemos a Ernesto Cabur, ¿no? Que ellos son íconos en lo que donde comenzaron con el charango. Mira, yo he tenido algunas experiencias en los conciertos donde lo he realizado. Siempre piensan que Manolo Criollo menos ecuatoriano, porque más se lo conoce en Perú, hablamos de la parte sur de Perú, hacia abajo hasta el norte de Argentina. Entonces, a los grandes charanguistas. Mi reto fue en el poder, ¿cómo te digo?, fusionar música ecuatoriana con el charango, porque no se lo ha hecho. Al instrumento se le conoce más solamente de acompañamiento en grupos musicales, ¿no?, aquí en el país. Entonces, se le ha dado esa transformación. He escogido temas clásicos, he tocado música de Bach, de Mozart. Tengo algunas obras inclusive de los temas más relevantes como tiene México, como La Viquina, algunos temas paraguayos. Entonces yo creo que se le ha dado una transformación al charango y en las manos de Manolo Criollo, pero siempre mi meta es haciéndole también la música ecuatoriana. He tenido algunos conciertos de acá que, por decirte, dicen, a ver, Manolo Criollo, pero el charango no podemos hacer unos pasacalles, no podemos hacer esto, porque nadie lo grababa. Entonces mira, lo hice, grabé,
Entonces ahora yo presento como, mira cómo sale. Entonces es un instrumento que se puede adaptar a todo tipo de instrumentos. Y he tenido oportunidad también de hacer conciertos con la Sinfónica, de hacer conciertos con músicos acompañados de pianos, de guitarras, de saxos. En este álbum, el que lo voy a presentar ahorita de música ecuatoriana, por ejemplo, ahí grabamos con el maestro Palacios en la trompeta y salió muy chévere, salió la armonía, todo eso. Manolo, queremos agradecerle, pero eso no es todo. Vamos a poner en escena precisamente la música de Manolo Criollo y vamos a iniciar con el número 8, que es del disco 2 de música ecuatoriana, que es Mi Cholita, de Marco Hidrobo. Después vamos a escuchar Si no puedo olvidarte, de Armando Hidrobo. Y al último, Morena la ingratitud, que es un tema muy conocido de Jorge Araujo en la interpretación de Manolo Criollo. Así que queremos agradecerte por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes y por favor a todo el público ecuatoriano. Tenemos nuevo álbum, edición especial de Manolo Criollo, así es que está calientito. Manolo Criollo al 099-226-837, Charango Internacional, Manolo Criollo. Ahí para comprar el disco o para contrataciones de presentaciones artísticas. Muchas gracias. Les dejamos aquí en el escenario de Telesucesos con esas 3 canciones. Iniciamos con Mi Cholita, luego Si no puedo olvidarte y al final Morena la ingratitud. Manolo Criollo con usted.
tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.